Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos a este conversatorio sobre trasplante de médula ósea. Como saben, mi trasplante, igualmente lo va a explicar la doctora, es parte de algunos tratamientos, así que bueno, nos vamos a sacar hoy las dudas. Tenemos con nosotros, como siempre, a la doctora Sofía Burgos, quien es nuestra asesora médica, y la amamos, entre paréntesis. Así que bueno, Sofi, te doy el control, y bueno, obviamente ustedes pueden hacer preguntas, y bueno, vamos hablando entre todos. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Si estoy muy bajito, me dicen. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. La idea hoy es despejar dudas, mitos, preguntas sobre el trasplante de médula ósea. Para eso voy a hacer una pequeñísima introducción para que después ustedes, digamos, empiecen a hacer sus comentarios, sus dudas, o si hay alguien aquí que está en lista de espera, o que está haciéndose los estudios para el trasplante, puede también opinar o decir lo que quiera, ¿sí? Bueno. A ver si, ahí está. Bueno, primero que todo, ¿qué es un trasplante de médula ósea, ¿no? Yo siempre, ya me han escuchado los que han estado conectados antes, hablo de la médula ósea como la fábrica de la sangre, y al ser el lugar donde se fabrican las células de la sangre, lo que vamos a encontrar ahí son células inmaduras, son las células bebés, las células madres, bien podemos decirle, las que dan origen a todas las demás células de la sangre. Entonces, en el trasplante lo que ocurre es que se reemplaza esta médula ósea que está enferma por células madre progenitoras de la sangre que están sanas, ¿sí? Esas células pueden ser del mismo paciente una vez que ya recibió tratamiento, o pueden ser de otra persona, ¿sí? Entonces, o sea, de un donante. Entonces, ahí vamos a dividir a este procedimiento en dos partes, ¿no? El que se realiza con las propias células de la persona se llama trasplante autólogo, y el que se realiza con células de un donante se llama trasplante halogénico. Estas palabras son complejas, pero si ustedes están en plan o les han empezado a hacer estudios para entrar a un trasplante, seguramente la escucharon muchas veces, ¿sí? Entonces, tenemos el trasplante autólogo y tenemos el trasplante halogénico. El trasplante que requiere de un donante, que sería el halogénico, ese donante puede ser conseguido de muchas formas. Lo primero que uno busca es que el donante sea familiar, que sea un hermano generalmente, que sea alguien joven, sano, y lo más cercano al paciente posible, generalmente un hermano, ¿sí? Después, si eso no es posible, uno busca en el Banco Internacional, donde hay mucha gente registrada, no tanta gente como quisiéramos, pero donde hay mucha gente registrada, con la posibilidad de que dentro de todas esas personas que se anotaron, haya alguno compatible con la persona que está por trasplantarse. Entonces tenemos un donante que puede ser emparentado, o sea que sea familiar, o puede ser un donante no familiar. También dentro del trasplante halogénico hay un subtipo, digamos, que se llama trasplante haploidéntico, que es cuando el donante es un familiar en primer grado, que no solamente puede ser el hermano, sino que puede ser la madre o el padre, que no comparte toda la información que nosotros normalmente buscamos en un trasplante halogénico no haploidéntico, sino que solamente comparte la mitad de la información. Y ese tipo de trasplante uno lo utiliza cuando no encontró, digamos, la mayoría de las veces, donante en otro lado, o cuando la enfermedad está muy complicada y hay que hacerlo rápido, porque claramente rápido vamos a tener a la madre, al hermano, al primo,
es alguien que está ahí a la mano, que no tenemos que esperar a que se hagan estudios en Alemania, sino que podemos acceder a esa persona rápidamente. Aunque no sea toda la información genética que nosotros le llamamos HLA, de todos los grupos de HLA compatibles, sino que sea solamente la mitad. Este tipo de trasplante cada vez es más frecuente que se realice, y cada vez los centros de trasplante están un poco más avesados en hacerlo y en disminuir la tasa de complicaciones que antes tenía. Así que cada vez más se realiza este tipo de trasplante. No está indicado de primera para todos, y también hay que seguir, digamos, unos pasos muy estrictos. Ahora, ¿qué enfermedades van a necesitar de un donante de médula ósea? A la cabeza están las leucemias agudas. Nosotros acá en la asociación, más que nada, incluimos otras patologías, otras enfermedades, pero en realidad la enfermedad que más tiene indicación de trasplante es la leucemia aguda, y es el porcentaje de trasplantes que más se hace. Después, en segundo lugar, están los linfomas. Sabemos que hay los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Cada uno de esos linfomas, según la etapa en la que se encuentre, puede ser que tenga la indicación de un trasplante autólogo, o puede ser que tenga la indicación directamente de un trasplante alogénico. Pero generalmente los linfomas primero, las personas con linfoma, primero pasan por un trasplante autólogo antes que un trasplante alogénico, ¿sí? O sea, generalmente es una persona con un linfoma que ya, a pesar de la quimioterapia, recayó, ¿sí? O que no respondió a la quimioterapia, es decir, fue refractario, y como segundo intento se da otra quimioterapia, y posterior a esa segunda quimioterapia se los manda a trasplantarse con sus propias células. Este trasplante autólogo, que es muy frecuente de que se hagan los linfomas, requiere de que el paciente primero reciba medicación y esté todo bien, después se recolecten las células cuando ha recuperado las células después de la quimioterapia. Después de recolectar las células se congelan, el paciente sigue su tratamiento, y cuando ya lo termina, pasa al centro de trasplante, donde se descongelan las células y se le aplican sus células propias, por eso se llama autólogo. Después, en tercer lugar, están las mielodisplasias, que también muchas de las veces tienen indicación, cuando son de alto riesgo, tienen indicación de trasplante. Y después está la mielofibrosis, que, como ya hemos visto otras veces, también hay un grupo muy pequeñito que tiene que ser de riesgo intermedio 2 al menos, que tienen indicación de trasplante. Después están los fallos medulares, las aplasias, bueno, enfermedades pediátricas, y las inmunodeficiencias congénitas. Estas son las principales indicaciones de trasplante. Después hay otras indicaciones muy, muy raras o mucho menos frecuentes, en las cuales las personas van a necesitar de un trasplante de médula, como por ejemplo ciertas enfermedades del colágeno, que son tratadas por los reumatólogos, como la esclerodermia, como el lupus, también ciertos tumores sólidos como el cáncer de mama y otros cánceres, pero esas indicaciones en esos casos son muy raras. Lo más frecuente es esto de aquí. Y en el caso de los linfomas, lo más frecuente es que primero pasen por un trasplante autólogo. Ahora, hay dos formas de donar médula, es decir, el donante, ¿verdad? Si aquí hay alguien que quiera anotarse para donante, yo cuando me anote como donante, si alguna vez alguien necesita de mí y me llaman, ¿cómo me van a sacar mi médula para ponérsela a la otra persona? ¿A mí me puede pasar algo? ¿Corro algún riesgo? Bueno, acá están las formas en las que el donante va a donar. La forma menos utilizada hoy en día es la punción directa en la cresta, como vemos acá en esta fotito, en la pelvis, en la cual se extrae manualmente directamente del lugar donde está la médula ósea, se saca de ahí directamente en quirófano, y luego se congela, y
más adelante se le infunde a la persona que lo necesita. Eso cada vez se hace menos, la verdad, hoy en día no es para nada frecuente que se utilice ese método para donar. Generalmente, las pocas veces en las que se lo utiliza es para los nenes, o sea, para los pacientes pediátricos, que primero que requieren muy poquita, o sea, menos cantidad que un adulto de médula ósea, y segundo que se ha demostrado en ciertas enfermedades pediátricas, y que son comunes en pediatría, que es mejor cuando la médula viene de ahí que por el otro método. Así que prácticamente todos los casos en los que se hace la extracción de médula directa en quirófano son solamente en los pacientes pediátricos, ¿sí? Y después está la otra forma en la cual se recolectan las células madre casi en todos los donantes, que es por aféresis, ¿sí? Por aféresis, si alguien acá donó sangre o donó plaquetas, ya conoce la máquina. Esto no es en quirófano, solamente se hace dentro del banco de sangre, así como si fueran a donar sangre, pero hay una preparación anterior, ¿no? Después de haber estudiado que la información genética sea correcta, que la persona que va a donar no tenga hepatitis, ni el virus del HIV, ni otras cosas que puedan, digamos, impedir la donación o afectar la donación. Una vez que se chequeó todo eso, se prepara al donante con unas inyecciones que se colocan en el abdomen, generalmente 5 días antes. Se le hacen laboratorios en esos 5 días a la persona que va a donar para ver que esa medicación inyectable haya hecho efecto, y luego de que se comprueba eso, entonces se lo cita a donar. El día que va a donar, se lo conecta a una máquina de aféresis por medio de un catéter especial. Por ahí va a salir la sangre, la verdad que el donante prácticamente no siente nada. La sangre entra dentro de la máquina, separa las células que necesita y devuelve todo lo demás. Al donante regresa todo lo demás. Esas células que separa la máquina son justamente las células que salieron gracias a la medicación que se inyectó. Por lo tanto, lo que regresa al donante es, digamos, sus células, digamos, las que siempre tuvo, no es que va a quedar con menos células ni nada por el estilo, ¿no? Las células que se recolectan son células que se fabricaron de más, como para que me entiendan, gracias a esa medicación inyectable que los donantes se tienen que colocar unos días antes. Entonces esas son las dos formas en que una persona puede donar su médula. Digo esto de esta manera para que quede muy claro, porque muchas personas piensan que donar médula es como una cirugía súper complicada, como donar un hígado, un riñón o cosas así, y no se parece en nada a eso. De hecho, es un poquito más que como parecido a donar sangre, más unas cuantas cositas que implica, por ejemplo, el inyectarse esta medicación que les decía, que se llama Filgastrim, o Pegfilgrastim, que es un primo hermano del Filgastrim, y tener que sacarse sangre unas cuantas veces, ¿sí? Bueno, en el caso de la mielofibrosis, esto los que ya estuvieron en las charlas de mielofibrosis, los pacientes tienen que pasar por toda una batería de estudios justamente de la médula para poderlos categorizar en estas categorías de riesgo, ¿no?, que existen en la mielofibrosis. El riesgo bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto. Y para que mandemos a una persona a trasplante, generalmente tiene que estar en este grupo que está acá, de ser de intermedio 2 a alto riesgo, ¿sí? Solamente en este caso, nosotros, evaluando el riesgo y el beneficio que conlleva un trasplante de médula ósea, exponemos a una persona con mielofibrosis, que es una enfermedad crónica, que puede, digamos, la persona que la tiene vivir una década o más con una calidad de vida muy aceptable, para nosotros exponer a esa persona a un riesgo de enfermedades muy serias o incluso mortalidad durante el trasplante, tenemos que pensarlo muy bien. Entonces, para eso hay que categorizar bien a los pacientes
y los que tienen la indicación son los que están en intermedio 2 o alto riesgo. Recordemos que la mielofibrosis no tiene, digamos, ninguna medicación, ninguna quimioterapia, nada que pueda revertir la fibrosis y curar la enfermedad que no sea el trasplante de médula ósea, ¿sí? El único procedimiento que la cura es el trasplante. Sin embargo, como lleva un riesgo importante, tienen que estar en este grupo los pacientes. Hay un grupo muy chiquito de pacientes que son jóvenes y que están en el riesgo intermedio 1, que podrían ser enviados a trasplante si tienen ciertas características, sobre todo ciertas mutaciones que predicen que en los siguientes años la enfermedad se va a complicar. Bueno, acá yo les puse los requisitos que se necesita tener para donar médula ósea. La edad entre 18 y 55 años. Esto de acá varía si estamos en capital, si estamos en provincia. Sí, esto depende de ciertas cosas, no es tampoco blanco o negro siempre, pero esto es... 55 años para donar. Sí les pido que apaguen el micrófono las personas por ahí que están hablando para que se escuche bien, digamos, lo que estoy diciendo. Entonces, la edad sería entre 18 y 55 años. Vieron que para donar sangre se está poniendo de edad 16, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una diferencia, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser mayor de edad para poder donar médula ósea. Eso puede ser que mañana cambie, pero bueno, es la edad que uno tiene estipulado. Ahora, si el donante tiene 56 años, a ver, probablemente si es el único donante disponible, no lo vayan a rechazar, ¿no? Así que esto tómenlo un poco con pinzas, pero es la edad ideal esta de aquí. Después, los otros requisitos son los mismos de la donación de sangre, ¿sí? Acuérdense lo de los tatuajes que tienen que tener, depende del centro donde estén, mínimo un año sin tatuajes, o que haya pasado un año desde los tatuajes, etcétera. Lo mismo con el COVID, si tuvo COVID reciente, 10 días por lo menos tener el alta. Después, la persona que se quiera registrar tiene que primero donar sangre, o sea, se acerca a un banco de sangre, dona sangre, dentro del momento en que le dona sangre le van a hacer toda la batería de estudios, y queda registrado para donar, tiene que llenar unos papeles y firmar su consentimiento. Que se registre no quiere decir que vaya a donar. Si a esa persona la llaman después de 5 años y le preguntan, ¿querés donar? Que hay una persona que te necesita porque vos sos compatible, y vos no querés, o no podés, o no estás apto en ese momento, te podés negar en cualquier momento. O sea, que vos estés registrado no te obliga absolutamente a nada. Vos te podés negar incluso el día anterior, ¿sí? A donar. No es la idea, esto, si uno se registra, tiene que ser, tratar de ser, viste, que sea de verdad, que uno se comprometa, pero no es obligación en el momento en que te llaman. Y justamente si alguien en el mundo, que no es muy frecuente que alguien en el mundo tenga la misma información de HLA que uno, pero si eso llega a ocurrir, y esa persona justamente está enferma y te necesitan, te van a llamar. Listo. Esta es como lo básico del trasplante para abrir la discusión a que ustedes pregunten sus dudas, sus miedos, hagan los comentarios que quieran, si aquí ya alguien se trasplantó, que cuente cómo fue todo. Bueno. Bueno, pueden poner en el chat también. Sí, no sé si alguien quiere romper el hielo, hacer alguna pregunta o contar su experiencia, si pasó por un trasplante o está en los planes del tratamiento, o como dijo la doctora también, si por ahí no se animan a hablar, pueden hacerlo por el chat. También otro comentario, mientras que se animan, sobre todo porque acá suele haber gente conectada con linfoma. El asunto con el trasplante autólogo en el linfoma
seguramente si alguien estuvo con el hematólogo o en el centro de trasplante, siempre les van a explicar algo así como, uno siempre hace la analogía generalmente como un campo, como un campo con un sembrío, y uno trata de explicar que lo que quiere hacer es la quimioterapia barrer eso, va a quedar el campo vacío, sin poder, digamos, ser utilizado, porque se limpia todo, y una vez que la persona se recupera de la quimioterapia, y ya fueron recolectadas sus células madre, es como que se vuelven a sembrar las semillitas para que vuelvan a ser una nueva cosecha. Entonces, el fin del trasplante autólogo en el linfoma es, más que nada, permitir que la persona sea capaz de recibir una quimioterapia sumamente intensa. Cuando uno pone una quimioterapia intensa, muy probablemente las células madre de la sangre se van a ir, se van a desaparecer, pero eso va a permitir que el linfoma también desaparezca. Entonces, permitiéndole al linfoma esto de que desaparezca, como consecuencia vamos a tener que la médula queda vacía, por lo tanto después hay que ponerle algo para que vuelva a tener las células de la sangre bien. Entonces, en ese caso, el trasplante autólogo, el fin es ese, ¿no? Permitir que vos puedas recibir una quimioterapia lo suficientemente intensa para que el linfoma se vaya, y después de eso se te vuelve a infundir las células que vos misma tenías para que vuelvan a crecer y la médula se recupere. Pero ya habrás recibido la quimioterapia que necesitabas para desaparecer el linfoma. Así que ese es como el mecanismo del trasplante autólogo, a diferencia de las leucemias o de la mielofibrosis, donde realmente la médula no está bien y hay que sacarla porque no está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo me hice un trasplante autólogo por un linfoma de Hodgkin y después del trasplante recaí, y si bien ahora no está en planes el trasplante de terceros, por ahora estoy haciendo inmunoterapia. Pero le tengo terror al trasplante de terceros, que todavía no está en opción de tratamiento, pero igual es como que lo veo cercano y me asusta. Yo quería saber si en el trasplante de terceros también está esa quimioterapia de 7 días, como en el trasplante autólogo, y después como las principales diferencias entre los riesgos y eso, entre el autólogo y el de terceros. Las principales diferencias entre el autólogo y el alogénico de un donante. Sí, con respecto a los riesgos y si el trasplante en sí es como lo mismo, digamos. Bien, no, es distinto. Es distinto, el trasplante autólogo es mucho más sencillo, el paciente se recupera bastante bien, muchos no sienten mucha diferencia de la quimio que recibió, no sé a vos cómo te fue. El trasplante autólogo lo que tiene es la posibilidad de, por ahí, en el momento en que las células no están vacía la médula o están muy bajitas las células, infecciones, antibióticos, fiebre, esta parte de aquí, como que uno, como no es un periodo muy prolongado, no suele ser, digamos, muchas las complicaciones de ese tipo en el trasplante autólogo. Y muchos pacientes dicen, la verdad que fue casi como cuando me ponían la quimio. Bueno, generalmente, recuperan bien, a veces otros se complican. Eso por un lado. Con el trasplante autólogo es más cortito el periodo de células y de riesgo de infecciones, o sea, de células bajitas. Con el trasplante alogénico ese tiempo es mayor, es una semana más. El asunto con el trasplante alogénico es que requiere de un donante que el cuerpo, el paciente, digamos, cuando lo recibe, puede tener una reacción, porque es un tejido que no es propio, y puede reconocer ese tejido del donante como algo ajeno y atacarlo. Eso se llama enfermedad injerto contra huésped, ¿sí? Lo que el huésped
recibe, que es el injerto, lo reconoce como ajeno y puede empezarlo a rechazar, y eso puede provocar inflamación de, principalmente lo primero, la piel, ¿sí? Se manifiesta generalmente con la piel. Un poco de enfermedad de injerto contra huésped es incluso bueno, porque ese efecto también es un efecto antitumoral. Sobre todo, ese efecto es beneficioso en las leucemias, ¿sí? Un poco es tolerable y se maneja con corticoides. Ahora, puede ser mucho ese rechazo, entonces los efectos que pueden haber son que se inflame el hígado, el intestino, el tracto gastrointestinal, el estómago, los pulmones. Esa inflamación puede ser difícil de manejar con corticoides en algunos casos. Los centros de trasplante cada vez están mucho más avesados y hay tratamientos nuevos. Por ejemplo, el ruxolitinib, que es una medicación que se utiliza en la mielofibrosis, se utiliza en la enfermedad de injerto contra huésped, que es la complicación principal y la que más le tenemos miedo en el trasplante de halogénico de un donante. Así que esa es la principal complicación. Después las otras complicaciones son más o menos las mismas que la quimioterapia, que serían la posibilidad de infecciones severas. A las infecciones que más le tenemos miedo son a las infecciones por hongos, porque cuando un hongo entra y la persona está muy inmunosuprimida, bueno, ese hongo puede ser muy difícil de manejar algunas veces. Ya te digo que existen medicaciones, cada complicación que hay tiene una resolución, digamos, y es algo que, por lo que pasas y, bueno, uno lo puede resolver. No es improbable que la persona pierda la vida en el trasplante, no es improbable, pero uno somete a una persona a trasplante cuando es más probable que pierda la vida por la enfermedad. Entonces, por eso se envía a alguien a trasplante. No todos van a trasplante. Las personas que van a trasplante es porque tienen más beneficio, más posibilidad de beneficio y de sobrevida con el trasplante que sin el trasplante. ¿Sí? Después, sí, van a requerir transfusiones de glóbulos rojos, de plaquetas, uso de filgastrim y de antibióticos, casi seguro de antibióticos. Es muy raro que no se infecte a alguien, aunque sea de una fiebrecita, no haga. Y las transfusiones y eso, quizás vos, como tuviste un Hodgkin, no necesitaste, porque a ver, No, el yo Hodgkin, necesité ¿sí de necesitaste? plaquetas, Bueno, sí. bien. Algunas veces sí, otras veces no, viste, con el ABVD, muy raro que requieran transfusiones, pero si Recién hiciste en otra trasplante. línea. Ah, claro, en el trasplante autólogo, ¿verdad? Que tuviste un trasplante autólogo. Así que es eso, Sí. infecciones, transfusiones, probablemente algún sangrado cuando las plaquetas están muy bajitas, esos son los riesgos. Y el más importante de todos, la enfermedad injerto contra huésped, que ya te digo, tiene tratamiento, puede ser controlada, pero existe la posibilidad de que sea severa, no te voy a decir que no, y el centro de trasplante te va a poner esto todo muy en claro, verbalmente y por escrito también, pero te aseguro que si vos vas a enfrentar un trasplante así, va a ser porque la posibilidad de beneficio sea bastante mayor que el que no recibas ese trasplante. Después, no sé qué otra pregunta me habías hecho. No, eran si ya esas. Gracias. Dale. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o algún comentario? Yo quería preguntar, hola, ¿cómo están? Hola, Paula. ¿Todo bien? Tenía una duda, quería saber si hay algún estudio porcentaje de pacientes que vayan a trasplante autólogo y después tengan que hacer el otro trasplante con donante. O sea, ¿es frecuente? ¿No sucede tanto? No, Porque sí. yo la semana que viene me tengo que internar para el autólogo. Y bueno, y tengo una amiga que en este momento está internada, ya pasando por el segundo trasplante. Y bueno, no sé si en algún momento voy a tener que pasar por ese otro también, y bueno, por eso le pregunto. Ok.
Mira, depende de la enfermedad de base, o sea, de qué te llevó al trasplante. Pero sí, me imagino que es un linfoma, porque si estás en un trasplante autólogo debe ser un linfoma. Sí, un linfoma de Hodgkin, que, o sea, yo De- hice la BBD, hice rayos, entré en remisión y como a los 3 meses entré en una recaída. Y bueno, y ahí ok, hice otro esquema de quimio y con inmunoterapia junto, y ahora ya me mandaron a trasplante. ok, perfecto, sí, está excelente. En realidad, por cómo se ha dado todo, tienes muy buenas posibilidades con el trasplante autólogo, es lo que corresponde hacer. No es imposible que después del trasplante autólogo recaigas, y si fuera así, sí, lo que viene después muy probablemente sea un trasplante alogénico. Ahora, hay varias cosas a tener en cuenta, pero sí. De hecho, tengo un familiar, digamos, y también tuve un paciente, pero no es lo más frecuente que las personas que tuvieron Hodgkin y tuvieron un trasplante autólogo después requieran un trasplante alogénico. No es frecuente para nada. Generalmente el Hodgkin responde y andan bien. Ahora, el porcentaje de personas con Hodgkin que después del autólogo van al halogénico, el porcentaje en realidad de personas no, la posibilidad de que eso ocurra depende de las variables de la persona que va al trasplante autólogo. O Ah, sea bien. que, ¿en qué estadio estabas vos? ¿Cuántas líneas de tratamiento hiciste vos? No es lo mismo que en qué estadio estuvo Miranda y cuántas líneas de tratamiento hizo Miranda. Bien. ¿Viste? Es distinto. Algunas veces el Hodgkin, cuando se lo diagnostica, tiene compromiso de la médula, otras veces no, solamente es ganglionar, otras veces tienen compromiso en el pulmón y otras veces no. Entonces, eso en realidad depende pero sí, hay pacientes que después del autólogo recaen, no es frecuente, no. Bien, ok, Ya. gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero hacer un comentario, que no lo dije antes, pero por ahí, viste, más que nada porque Miranda y Paula son jóvenes y por ahí quizás hay otras personas de otras edades que están viendo esto o escuchan. La edad para enfrentar un trasplante cada vez va siendo más flexible. Antes, la verdad, hace no mucho, se trasplantaban personas hasta los 60 años, después se corrió el tiempo hasta los 65, ahora es hasta los 70. Eso es porque cada vez no es lo mismo el número etario que la persona en sí, ¿sí? Un número en realidad muchas veces no define lo que tenemos delante. Entonces hay una escala que utilizamos los médicos para medir, digamos, más allá de la edad, quién puede tolerar un trasplante, porque puede ser que haya una persona de 71 años que tenga un físico muy bueno, un estado físico muy bueno, que haya sido deportista, que se haya cuidado toda la vida con su alimentación, que no tenga ni diabetes ni hipertensión, nunca le hayan operado de nada, que sea súper sano. Esa persona tiene una expectativa de vida importante, por la cual se puede considerar que igual, aunque tenga 71 y no 70, vaya a trasplante. Así como puede ser que haya una persona de 59 que tenga diabetes, hipertensión, trasplante renal, diálisis, que no haya chance de que tolere bien un trasplante. Entonces, eso quería decir con respecto a la edad. Y por supuesto, mientras más joven, mejor les va, por lo obvio que las personas mientras más jóvenes son, sus órganos toleran mejor todo y generalmente una persona joven no tiene muchas enfermedades encima ni toma mucha medicación. Entonces, bueno, eso era el comentario que quería hacer de la edad, porque muchas de las veces hay discusión entre nosotros mismos por la edad de las personas y enviarlas o no al trasplante. ¿Puedo hacer otra consulta? Claro, Miranda, decime. A mí durante el trasplante autólogo
como que tardaron, no sé si lo digo bien médicamente, como que tardó en prender la médula porque o sea, lo que me dijeron los médicos era que sí, que esperaba, o sea, que estaba dentro de los tiempos normales, pero que esperaban que los blancos subieran, o sea, como que los valores subieran un poco más rápido de lo que lo hicieron, pero que igual estaba dentro de los parámetros normales. Y estuve, o sea, internada en total 28 días. O sea, una semana de quimio y después 3 hasta la recuperación. Que mi propia médula haya tardado como en prender, por decirlo de alguna manera, ¿significa necesariamente que la de un tercero también va a tardar en prender o no? ¿O es independiente? Puede ser que la de... que no o sea, como que tarde No. también. Claro, no, es independiente y hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, en el trasplante autólogo, nosotros procuramos, viste, en el Hodgkin uno hace primero el famoso ABVD, o en algunos pocos lugares otra quimioterapia, más que nada en Europa hacen otra quimioterapia. Bueno, ABVD, después de eso, si recae o es refractario, hacen otra quimioterapia antes del autólogo. Esa segunda línea de quimioterapia nosotros procuramos dentro de lo posible, porque acá hay muchas cosas, viste, que haya la droga en Argentina, que la pandemia, que PIN, que PAN, que la obra social. Bueno, procuramos que esa segunda línea de tratamiento sea con medicación que no afecte mucho las células progenitoras para el momento de recolectarlas. Generalmente tratamos de usar regímenes que tengan gemcitabine, que es una droga que no afecta tanto la médula en ese sentido, para que la recolección, cuando se te recolectan las células a vos, sea buena, ¿viste? De una cantidad de células buena. Porque eso después va a congelarse y a descongelarse cuando se te administre. Hay ahí algunas variables, ¿no? ¿Qué quimio se utilizó antes de la recolección? Y por otro lado, cuántas células se recolectaron, ¿sí? Hay un número más ideal que otros, ¿viste? Pero ya con que uno tenga 1.5, bueno, ya eso permite, bueno, sí, la recolección fue suficiente. No fue lo ideal, hubiera estado bueno un 3, pero bueno, es suficiente para hacer el trasplante. Y se congela eso y no sé, viste, depende, hay muchas variables que intervienen ahí. Después en el trasplante del donante es totalmente diferente, ¿sí? El mínimo que uno recolecta es mucho mayor que en el autólogo, pasa por otro lado, pero no tenés nada de qué preocuparte. Tardó un poquito más, pero dentro de todo en realidad estaba bastante bien, dentro de los días esperados. Lo que Y ellos me tiene que ver dijeron quizás fue, con eso. me dijeron, está dentro de lo previsto, pero que pensaron que como era joven y un montón de cosas, me Como era dijeron, joven pensamos que iba a pensaron que iba aprender a más aprender. rápido, que Sí, estaba tardando un poco más, pero que estaba dentro de lo que podía llegar a pasar, digamos, no que fue algo exactamente, extraño. claro. Bueno, en el caso del trasplante autólogo pasa generalmente por la quimio que se hizo y la cantidad de células que se recolectaron. Gracias. Dale. ¿Alguien más? Mientras voy diciendo que me parecieron excelentes las preguntas, distintas a las de siempre, así que les agradezco por participar, porque bueno, aprendemos siempre cosas nuevas, no se repiten las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, consulta, comentario. Yo quiero hacer otra pregunta, pero no quiero quitarle el tiempo a otro por ahí. Me da cosa estar preguntando tanto yo. Pregunta, Paula, porque Adelante. nadie más pregunta, así que vos adelante. No, bueno, a raíz de lo que preguntó, no me acuerdo el nombre de la chica que preguntó recién, me sacaron una duda por el hecho de que a mí me dijeron que había recolectado creo que 4 veces más de lo que se necesita para el trasplante de células. Así que bueno, me quedo contenta y conforme por eso, porque a lo mejor significan un poco de menos días, me imagino, de internación, ojalá. Y la pregunta que quería hacer, que nada que ver, es si hay alguna información o algo con respecto a la vacunación del COVID, porque en mi caso
yo me tenía que internar el 20 de enero para el trasplante, y 2 días Ujú. antes me dieron el positivo de COVID, así que no me pude internar, y me dijeron que hasta que no tuviera un PCR negativo no me podían internar, por lo tanto me lo pasaron a la semana que viene. Lo que no sé es, por ejemplo, yo tengo puestas 2 dosis, no sé si cuando pase el trasplante me voy a poner una tercera dosis, si tengo que empezar otro esquema, si se aconseja cualquier marca de vacuna o hay alguna que es mejor que otra. ¿Hay información sobre eso? Bueno, mira, siempre con PCR negativa, porque si no se pone en riesgo tu vida. Y segundo, en realidad el esquema de vacunación de 2 dosis es lo básico, ¿sí? Para que vos Bien. vayas al trasplante. Esperar a que vos te vuelvas a vacunar y pases el periodo de elaboración de los anticuerpos, no es bueno, porque nosotros en estas enfermedades no podemos perder tiempo. Así que no. No sé si te midieron los anticuerpos, viste que No, hay unos sí, anticuerpos que que, exacto, con el análisis algunas de personas, sangre. exacto, algunas personas lo miden, otras personas no. Lo que sí se sabe es que no se vio mayor mortalidad en las personas que justo se infectaron de COVID, no sé cómo, porque generalmente es como que una persona trasplantada está en la NASA, pero Sí, los sí, casos sí. que se vieron no aumentó la mortalidad el que esa persona tuviera COVID reciente, ¿sí? Ujú. Así que no te van a poner ningún impedimento con que ya tengas el esquema de vacunación completo. Le llamamos a por lo Las menos dos. las 2 dosis, la tercera se llama refuerzo, Ujú. así que vos tenés el esquema completo porque tenés las 2 dosis, aunque no tengas el refuerzo, ¿sí? Bien, Después ahora y el viene la trasplante, 4ª dosis, que todavía no nos la han dado sí, ni a los médicos, pero eso es otro tema. pero el trasplante no barre con la información de estas vacunas. ¿Hay alguna información? Es todo muy nuevo, yo entiendo que por ahí no está todavía muy en claro, pero como sé que barre con otras vacunas, digo, no sé qué pasará con la del COVID. Muy probablemente te tengas que volver a vacunar después de Ah, que ok, pases por todo eso, ¿sí? ok. Porque hay una cosa que se llama la reconstitución inmune. Ujú, Por un periodo vas a estar un poco expuesta, sobre todo a la parte de virus. ujú. Entonces, al mismo tiempo, ponerte una vacuna vos tenés que tener cierta cantidad de células que hagan que vos puedas elaborar los anticuerpos, porque si no es ponerte algo que no va a Sí, la servir para enfermedad. nada. Ujú. Sí, Exacto. sí, sí. Pero ahora con tus 2 vacunas vos estarías para enfrentar el. Bueno, genial. Gracias. ¿Alguien más? Paula, ¿les dio tiempo de que vayan por ahí pensando más preguntas, más consultas? Yo me voy Una a pregunta. sumar a la pregunta de Paula respecto de las vacunas. Eso me da como mucha curiosidad. Yo tengo indicación de trasplante autólogo, todavía no tengo fecha ni nada, pero bueno, nada, me da curiosidad saber cómo se hace eso. Yo, por ejemplo, me tuve que dar las vacunas del HPV porque en mi primer tratamiento la bajada de defensas hizo aparición de HPV, entonces me tuve que vacunar y bueno, todo eso, y quería saber si todo eso se tiene que repetir o no, o bueno, sobre eso. No, con el trasplante autólogo es distinto, son tus propias células, no se afecta igual la inmunidad que como un trasplante alogénico, ¿viste? Así que es totalmente diferente el trasplante autólogo que el alogénico en ese sentido. Y si vos ya tenés tus 2 dosis para el COVID, generalmente no mandamos a los pacientes a vacunarse de HPV, pero vos tuviste una cosa, digamos, específica que indicaba que vos tenías que vacunarte. Sí, las vacunas de la hepatitis y todo eso se revisa antes de cualquiera de los 2 trasplantes. Pero no hay la afectación de la inmunidad de la manera en la que se afecta por un trasplante alogénico, por lo tanto vos, en el caso del trasplante autólogo, estarías. Después, más adelante, la persona que te vea te va, según cómo te vaya, en el trasplante autólogo, más adelante te va a hacer por ahí algunos laboratorios específicos por si acaso haga falta otra cosa, pero en general, Genial, gracias. dale.
Beatriz, no sé si querías decir algo. Sí. Yo fui diagnosticada hace 4 meses con mielofibrosis. Primero tenía policitemia vera hace 7 años. Tengo 71 años. No sé, para el trasplante, qué estudios habría que hacer o si no me conviene, no sé. Bueno, Beatriz, eso depende más allá de tu edad, de estas cosas que yo mencionaba, de que en qué estadio está tu mielofibrosis, ¿sí? O sea, todas las variables hay que ponerlas en la escala, generalmente usamos el DIPSS Plus o el MIP70 para una persona, digamos, que vaya a trasplante directamente. Hacemos esa escala poniendo todas las variables de tus laboratorios, cómo estás, si estás requiriendo transfusiones o no, etcétera. Y por otro lado vemos las comorbilidades. Las comorbilidades serían si vos tenés otras enfermedades aparte de la mielofibrosis, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad tiroidea, si tuviste cáncer de mama o alguna otra enfermedad y recibiste algún otro tratamiento. Todas esas cosas uno las pone sobre la mesa antes de mencionarte siquiera la palabra trasplante. Si vos no estás dentro de la categoría de riesgo intermedio 2 o de alto riesgo, no te van a mencionar el trasplante, no te lo van a mencionar directamente. ¿sí? Claro, sí. No sé, viste, cómo estás vos. En este momento, bueno, a mí lo que me dio fue mucha anemia y bueno, me diagnosticaron esto y estoy con un tratamiento de eritropoyetina. Ok, claro, entiendo que no estarías en riesgo intermedio 2 así, a ver, ojo, que no soy tu médico y no sé todas las cosas. Está bien. Sí, pero aparentemente, si vos no estás transfundiéndote, estás con eritropoyetina, no estás ni siquiera con ruxolitinib, entiendo yo que no es que esto no es algo serio, pero no está en una cosa avanzada o compleja. Claro. Por lo tanto, riesgo-beneficio, como yo dije antes, Claro. vos tenés la posibilidad de estar muchos años con eritropoyetina y con una calidad de vida, haciendo las cosas que siempre hacías, paseando, estando en tu casa, tomando mate con tus amigos, a exponerte a vos a una cosa en la que en 2 meses se te puede ir de las manos tu vida, y siempre vamos a poner las cosas bien, como muy despacito, ¿viste? Con la mielofibrosis sobre todo me refiero, ojo, no es lo mismo, la mielofibrosis tiene este curso crónico. Hay otras enfermedades, la leucemia aguda no da tiempo, esto hay que actuar rápido. Los linfomas depende, ¿no? También tiene que ser un poco más rápido que con la mielofibrosis, que es una cosa de evolución lenta. Claro, empecé con 4.000 unidades, 3 veces por semana, y como no aumentaba mucho el hematocrito y todo eso, ahora me está dando 10.000 3 veces por semana. Bueno, todavía Así. se puede seguir aumentando eso, y hay otras cosas, hay corticoides, hay hidroxiurea, hay ruxolitinib, hay otras cosas más, y yo no creo que tampoco la subida de dosis haya sido en 15 días, ¿no? Seguramente se tomó un par de meses al menos. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Es cuestión de tener paciencia. Igual está muy bien tu pregunta, en ese sentido te felicito. Muchos no se atreven ni siquiera, ¿viste? Bueno, pero yo estoy bien, y ni siquiera se lo plantean. Está muy bien que vos lo plantees. Claro. Bueno, muchas gracias. Perdón, otra vez. Sí. Pero esto no es una pregunta, es más que nada un pedido a la asociación. Porque vieron el tema de que el trasplante como que borra las vacunas y hay que hacer el esquema de vacunación otra vez. Sí. A mí mi infectólogo me armó todo el esquema, que depende de la vacuna, si es a partir de los 4 o 6 meses, y está el tema de la vacuna de COVID, que como no es que voy a un vacunatorio con la orden y me la dan, a mí lo que me pasa es que me di una previo al trasplante, el turno para la segunda me llegó mientras estaba en el trasplante, entonces no me lo pude dar, y cuando el infectólogo me habilitó, me di 2 dosis, pero
como paciente oncohematológica debería tener 3, pero es como que tuviera 2, por decirlo de alguna manera, por la que se me borró, por decirlo de alguna forma. Y como que lo que me dijo mi infectólogo es que hasta que no salga una resolución del Ministerio de Salud de Nación que contemple estas situaciones, como que no nos van a citar para recuperar las vacunas previas al trasplante. Y me imagino que no debo ser la única, porque digo, todos los que nos trasplantamos el año pasado, los que se vayan a trasplantar, van a estar en la misma situación. Entonces, si no se podrá hacer un pedido desde la asociación, que tal vez tiene más peso que un pedido individual, como para que contemplen esta situación. Yo por ahora hablé con el INCUCAI, lo que me explicaron cómo tratar de hacer, cómo hizo un paciente y le funcionó, entonces son como todas cosas medio así a los ponchazos. Justo yo ahora conseguí, yendo con una nota del infectólogo y un montón de documentación, que me den una 4ª dosis, pero que sería como la tercera, no sé si se entiende bien, como la 4ª dosis de acuerdo al sistema. El refuerzo, porque hiciste primera, después la segunda después del trasplante, y la tercera dosis, Claro, entonces claro, yo hice tenés 3 post-trasplante. No, tengo una pre-trasplante y 2 post-trasplante. Entonces, para el sistema tengo 3 dosis, pero para mi cuerpo es como que tuviera 2. La nota de mi infectólogo lo que dice, en líneas generales, es que explica lo de la disminución de la inmunidad y que hay que de los linfocitos, sí. Claro, y que hay que, como se hace el esquema de un montón de vacunas contra un montón de enfermedades, que con el COVID pasa lo mismo, y lo que pide es que tomen mi segunda dosis como si fuera la primera, la tercera como si fuera la segunda, y que me den la dosis de refuerzo, y que no cuenten la primera previa al trasplante. Pero todo un trabajo de, esto de que hablar con el INCUCAI en los vacunatorios, que fue muy complicado hasta lograr entender el tema de esto de conseguir que me den otra dosis. Entonces digo, tal vez si se plantea desde la asociación al ministerio y que el ministerio saque una resolución, sería como más sencillo para todos los trasplantados después el acceder a las vacunas que se nos borraron. No sé si sí, está buenísimo lo que vos mencionas, y también creo que alguna vez habíamos hablado de que un infectólogo haga un Zoom acá justamente para hablar de ese tema. Con Aide lo habíamos hablado. Y seguramente algo se puede hacer, ¿viste? Utilizando los medios que se puedan, que generalmente son la prensa, pedidos así, pero siempre con el aval científico por delante. Viste, hay cosas, no sé en qué mes sucedió lo que vos estás mencionando, pero hay cosas que son lentas por eso, porque hasta que no esté bien documentado, como que en la evidencia científica, yo sé que se supone, porque el COVID no tendría por qué ser diferente que los otros virus, pero bueno, viste que con el COVID es así. Pero sí, me parece buena idea, y lo voy a hablar con Aide para ver si citamos a un infectólogo para que se haga un Zoom solo de ese tema y ver cómo se puede hacer. Y justamente, muchas gracias. Perdón, justamente quería agregar que, bueno, Aide como estoy transmitiendo en Facebook, comentó en Facebook y puso que ahora van a dar 4 dosis, parece, así que por ahí la tercera, digamos, después del trasplante estaría cubierta, habría que ver la que sería tu 4ª, digamos. Sí, pero Mariana, al final después cuando a ella le toque la 4ª va a volver a pasar por lo mismo que ahora, ¿me entendés? Sí, le va a faltar una. Como que siempre, si agregan una dosis, Claro. siempre quedó retrasada, y el que tenía 3 dosis pre-trasplante, como que va a quedar 3 dosis. Sí, es verdad, se viene la 4ª, está bien, pero va a terminar siempre siendo así, como que tenés que correrla para atrás, la vacuna. Cuando podría no ser. Sí. Igual tampoco lo que me explicaba el médico, me dice, no necesariamente es como que no necesariamente se borra, dice, muchas veces sí, por eso se hacen todos los esquemas, dice que no significa que haya perdido la inmunidad Exactamente, por eso justamente lo que yo les decía de medir los anticuerpos, bueno, por eso justamente estaría bueno que un infectólogo participe, y que si se pide algo sea con todo el aval
científico, que para eso vemos médicos acá. Por eso está muy buena tu propuesta y vamos a ver cómo lo manejamos con la evidencia que hay respecto específicamente a eso, y no es lo mismo pedir post-trasplante autólogo que pedir post-trasplante halogénico. Es como que hay que hacer algo bien, bien armado, pero me parece sumamente buena porque es algo que están pasando muchas personas. A ellos les parece poco, pero son muchas personas las que pasan por trasplante autólogo, más que por el halogénico. Me refiero Sí, al es que yo linfoma, me ¿no? fijé que son cientos por mes, o sea, Sí. lo que dice la página del INCUCAI. Mucho más que por el halogénico. O sea, el trasplante más frecuente es el autólogo. Sí. Bueno. Gracias, Miranda. Vamos a ponernos en eso. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Sí, estamos. Bueno, muchas gracias, doctora, como siempre, muy Un clara placer. y muy, muy buenas todas las respuestas y la presentación, así que bueno, te agradezco de verdad, como siempre, en nombre de todo ACLA, y gracias a todos ustedes que participaron, se animaron a preguntar, y bueno, estaremos haciendo otro Zoom pronto, seguramente, y bueno, cuídense mucho y gracias por estar. Chau, chau. Gracias, Sofía. Gracias, Mariana. Gracias a Chao. todos.